Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean bienvenidas a este otro encuentro, este segundo encuentro de Informática 2. ¿Ok? En el primer encuentro vamos a repasar un poquito. Recuerden que vimos lo que era Microsoft Excel, hablamos de lo que era Excel. Por allí les mandé un pequeño trabajo que muchos me fallaron en la parte de validación de datos. ¿Ok? Creo que por allí muchos se me cayeron cuando iban a validar datos, que fuera un número exacto, que ese número no me permitiera un número más grande, sino que fuera entre ese rango. ¿Ok? Por allí fallamos en esa parte, pero observé y lo felicito que el uso de Excel está muy bien. Trabajaron muy bien lo que son las fórmulas, las funciones e incluso lo que es el formato de Celta. Pero ahora vamos a cambiar de tema para este segundo módulo o esta segunda unidad. Yo creo que ya por allí se entraron a la plataforma, observaron que el tema cambió. Ahora vamos a hablar de lo que son las bases de datos. Vamos a hablar de una aplicación llamada Microsoft Access. ¿Ok? Primero que todo, para empezar a indagar a lo que es Access o como es su nombre, sistema de gestión de bases de datos, vamos a hablar primero de lo que es una base de datos. Cuando hablamos de una base de datos, una expresión que nosotros coloquialmente hemos escuchado muchísimo, ¿no es así? Que nos dicen, no voy a guardar la base de datos o que tengo una información en una base de datos. Cuando hablamos de una base de datos, viene siendo una serie de información que está alojada o está guardada dentro de un servidor o dentro de un computador. Por definición les traigo por aquí las siguientes, una colección de información homogénea y se puede decir que son repositorios estructurados de datos de forma sistemática donde se almacena y se puede recuperar de forma rápida. ¿Qué quiere decir por lo menos estructuras de datos? Las estructuras de datos vienen siendo esa serie de información, puede ser numérica, texto o cualquier tipo de información que prácticamente yo voy a tener o puede tener cualquier persona alojada dentro de un computador o dentro de una serie de servidores. Puede ser un servidor o pueden ser uno o pueden ser varios. ¿Ok? Estas estructuras que nos van a permitir a nosotros, muchachos, utilizar la información cuando sea necesaria, descargarla, editarla, manejarla o modificarla, incluso eliminarla. ¿Ok? Cualquier sistema que se utiliza en la actualidad tiene una base de datos. Vamos a utilizar nosotros un sistema de gestión de base de datos llamado Microsoft Access. ¿Pero qué realmente es Microsoft Access? Es un sistema de gestión de base de datos incluido en el paquete de Office. Este viene siendo desde prácticamente desde el principio de los 90 que nos está viniendo dentro de nuestro paquete Office. Actualmente podemos utilizar de repente el 2007, 2010, 2013, pero hoy vamos a conocer el 2016 que lo tenemos dentro de nuestra institución. Ok, este gestor de base de datos que permite realizar borrar información, editar información, recopilar e incluso insertar tanto filas como columnas, que hoy les vamos a tener otro nombre a las filas y a las columnas. Ok. ¿Cómo crear una base de datos? Cuando nosotros vamos a entrar a Excel, vamos a observar que nos va a pedir automáticamente crear una base de datos. Entonces, en la opción nueva se crea una base de datos en blanco que se puede cambiar el nombre utilizando el nombre del archivo y la ubicación en una carpeta. Por último, hacemos clic en un botón llamado crear. Por defecto se puede crear una tabla automáticamente y la podemos guardar y cambiar el nombre y luego la podemos pasar a vista de diseño y desplegamos en ver para luego poder ingresar con el nombre de los campos y hacer la descripción de los datos o el tipo de datos que yo necesito. Teóricamente, pues ustedes van a preguntar ahorita, pero ¿qué es tipo de vista? ¿Qué es tipo de vista diseño? Va a ser un poquito engorroso, pero cuando estemos en la parte práctica van a observar que es algo totalmente muy fácil e incluso es muy parecido a Excel. Y van a entender aquí el por qué se explicó primero Excel en la primera unidad y por qué tomé como segunda unidad Access. Ok, vamos a observar un poco el entorno gráfico que nos vamos a encontrar de Access. Access lo vamos a encontrar como cualquier herramienta ofimática con las pestañas o con las herramientas de archivo, inicio, aquí tenemos la herramienta ahora de crear, datos externos, herramientas de base de datos. Pero observen que cambia por lo menos el entorno. Vamos a observar que tenemos un entorno totalmente diferente. Hacia nuestro lado izquierdo vamos a tener una parte donde van a estar las tablas y también hacia el lado derecho donde está el centro o nuestra área de trabajo va a estar la tabla y van a estar los campos y van a estar los registros. Cuando hablamos de campo, entiéndase campo como una columna y registro entiéndase como una fila. Si quieren, tomen nota. El campo viene siendo la columna y el registro la fila para que tengan un poco esa idea.
Luego, si yo quiero hacer una modificación a los campos o una modificación a lo que son el registro, voy a tener que tener un nombre del campo, voy a colocar un tipo de dato y una descripción de ese dato. Eso lo voy a ir explicando poco a poco, pero si quieren tomen nota que vamos a tener que cambiar el nombre de la columna y vamos a tener que agregarle un tipo de dato a nuestra columna. También coloquen allí que recuerden que la columna se le va a tener el nombre de campo. ¿Ok? Esto es una forma para que tengamos poco a poco y vamos a entendiendo estos nuevos nombres y esta nueva forma de trabajar con este programa. Ok, ¿cuáles son los tipos de datos que permite Access? Tengo el tipo de dato de texto, el tipo de dato de número, datos adjuntos, el calculado, también voy a tener el sí y no, fecha y hora, objeto OLE y los enlaces. Vamos a volver un poquito atrás. El tipo de texto viene siendo un tipo de dato o un tipo puede ser una frase, un párrafo, pero me va a permitir un límite de 255 caracteres. 255 caracteres pueden ser 255 letras. Ahora me voy con los números. Se emplean para almacenar datos números, como por ejemplo los valores de una moneda, la longitud máxima de un campo viene siendo de 15 dígitos. Cuando hablamos de 15 dígitos son de 15 números, pero enteros y 4 dígitos de forma decimal. Es decir, yo puedo tener de repente 15,15, por ejemplo. ¿Allí cuántos dígitos tengo? 4 dígitos. Ok, los datos adjuntos sirven para hacer referencia a otros elementos. Tengo también el calculado, que se trata de un campo en el cual se puede manejar de forma numérica. Gracias. Por ejemplo, la edad de una persona, los años, los meses o los días. Los vamos a ir manejando de esta manera, ¿ok? Y luego tengo el sí o no, que viene siendo, por ejemplo, cuando voy a utilizar de una manera lógica. Recuerdan, por ejemplo, en la unidad 1, cuando hablamos de la función sí, que de repente será una función lógica. Ok, aquí lo vamos a manejar de esa manera. El fecha y hora que permite de repente crear una modificación en la base de datos, el objeto OLO que se puede almacenar o suministrar un archivo y el enlace que permite almacenar datos dentro de una página web. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen con ejemplo de los tipos de datos como lo podemos mencionar o gestionar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo asignar un campo clave? Esto es otra nueva opción o otra nueva palabra, los campos, ¿ok? Cuando vamos a hablar de un campo clave, viene siendo, observen que tiene una llavecita en su imagen o lo que es la clave principal. Un campo clave o una columna clave, por ejemplo, viene siendo un campo único que no se puede repetir. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de los datos de una persona, ¿qué datos podemos pedir de una persona, por ejemplo, cuando vamos a hacer un registro, por ejemplo? Llegó una persona a un hotel, ¿ok? Esa persona que está llegando a un hotel, normalmente, ¿qué le pedimos a esa persona que se registre con qué? El nombre, el apellido. ¿Qué documento le pedimos a esa persona para hacer el registro? La cédula, el número de la cédula. Ok, por ejemplo, ese campo clave viene siendo ese número de la cédula, porque el número es único para cualquier persona. Allí tenemos un campo clave. Allí podemos tener, en ese registro, podemos tener el nombre, apellidos, podemos tener la edad y podemos tener también una dirección, esa dirección o esa ubicación de donde procede. Por ejemplo, tenemos aquí un turista que llegó, digámoslo, de otro país, por ejemplo, vino de Alemania. Entonces vamos a colocar país, origen, Alemania. De repente, ¿de qué ciudad? Múnich. Colocamos, ¿ok? Para no ir tanto a indagar allá qué dirección, porque de repente nos va a dar una dirección bastante larga, una dirección bastante compleja. Entonces, simplemente país y ciudad. ¿Ok? Y allí termina nuestro registro dentro de nuestra base de datos. ¿Ok? Creo que ustedes ya van a ir entendiendo el por qué estamos trabajando Access, ¿no es así? Porque de repente, ajá, ustedes que son de turismo, pero también tenemos estudiantes que de repente son de contaduría pública, de administración, necesitan también trabajar esta parte del paquete Office. Ok, vamos entonces a continuar. Ahora, modificación de las tablas de datos. Observen que para modificar las tablas de datos vamos a trabajar con algo llamado las vistas. Recuerden que hace rato les hablé de vista de diseño y vista de lo que era de la base de datos. Ok, es aquí donde vamos a trabajar. Por ejemplo, yo para modificar los datos voy a trabajar por una opción llamada vista de diseño. La vista de diseño me permite de repente crear más campos o modificar mis campos a mi manera o como yo lo necesite o desee. Por ejemplo, para añadir un nuevo campo, tengo una opción llamada insertar fila.
¿Ok? El insertar una fila, ¿qué es lo que me va a implicar? De repente me va a implicar que yo pueda insertar de repente un nuevo nombre, un nuevo apellido, un nuevo número de cédula, en fin, una nueva serie de registros. Pero también puedo eliminar un campo. Cuando yo elimino un campo, puede ser una columna o puede ser una fila, que yo ya no necesito. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué significaría el campo? ¿Una fila o una columna? Revisemos en lo que les dije hace rato. Una columna. Ok. Si yo quiero eliminar un campo, de repente un campo que sea muy largo. Por ejemplo, en la base de datos yo tengo la cédula, nombre, apellido, edad, tengo también lo que es la dirección, ciudad y tengo el país. De esos campos, ¿cuál puedo eliminar que de repente parezca muy redundante? La dirección puede ser, porque si ya tengo el país y la ciudad, ¿para qué necesito dirección? Ok, lo eliminamos. Ya tenemos allí uno eliminado. Ok, ahora continuemos. Yo quiero guardar mi tabla o guardar mi base de datos. Cuando yo voy a hacer clic en el botón de guardar, observen ese disque que tengan por allí ese color azul. Esa es la opción de guardar, pero también puedo ir por archivo, elegir la opción guardar y también hacer clic en el botón guardar en la barra de acceso rápido. Me va a pedir lo siguiente. Observe la ventana que me dice allí, guardar como nombre de la tabla. Por defecto la tabla se va a llamar tabla 1, pero yo quiero que esta tabla sea datos del cliente. Yo puedo colocarle esta tabla, cambio ese nombre, le quito tabla 1 y coloco datos del cliente o datos piso cliente. ¿Ok? Muchas veces este tipo de herramientas o este tipo de programas es mejor que no tengan palabras separadas, sino las tengan con piso o guión bajo. Por ejemplo, datos, piso, cliente. ¿Ok? De esta manera no vamos a tener una confusión porque hay una parte que vamos a realizar llamada relaciones de las tablas. Por ejemplo, yo tengo una relación de una tabla donde están los datos de los clientes, pero yo voy a tener en el hotel otra tabla donde están las habitaciones. Por ejemplo, ¿qué puedo tener dentro de la habitación, dentro de ese registro? El número de la habitación, piso donde está esa habitación y de repente también voy a colocar un campo donde diga condición de la habitación, si está en buen estado, si hay que hacerle algunos arreglos, algunos cambios. Entonces, ajá, este cliente que me llegó, él me está pagando una habitación VIP, ¿ok? Entonces, de repente, esa habitación está en los pisos superiores, porque de repente viene siendo una suite presidencial. Entonces, allí va a tener un número especial indicado, me va a decir que está en óptimas condiciones, que tiene una cierta cantidad de muebles, en fin. Y también de repente una cantidad de servicios. Eso puede estar dentro de esta tabla. Y es allí donde se crea una relación de la tabla de cliente a la tabla de habitaciones. ¿Sí entendemos esa parte? Chévere. Vamos a continuar entonces. Cerrar una tabla. El cerrar una tabla es algo muy simple porque simplemente sobre la tabla, cuando yo creo la tabla, se va a mostrar una pestaña. Si observan allí la imagen que me dice cliente, ¿no es así? Si yo hago clic derecho con el mouse, se va a abrir estas opciones que dicen guardar, cerrar o cerrar todo. Si yo hago clic en cerrar, automáticamente se va a cerrar mi tabla. ¿Ok? Y con esto finalizamos la parte teórica. Ahora vamos a pasar a lo más importante, que es la parte práctica. Observen que cuando nosotros entramos a Access, vamos a entrar como cualquier programa del paquete ofimático. Entramos por inicio, todos los programas. De repente, si es la versión anteriores 2010, 2007, buscamos la carpeta de Office. Por allí vamos a encontrar Access. Hay una cosita que un estudiante por allí me estuvo escribiendo, profe, no tengo Access. ¿Cómo hago para conseguir Access? Es algo muy simple. Access lo podemos conseguir descargándolo de forma gratuita con el paquete Office desde Internet o simplemente podemos adquirir un CD o un pendrive con el programa ya de repente en cualquier tienda y que venga el paquete Office, puede ser 2007, 2010. Cuando venga el paquete Office completo, por lógica me va a venir Access. Cualquiera de esas versiones, cualquier versión sirve. ¿Ok? Al entrar a Access, primero que todo, me va a decir lo siguiente. Base de datos en blanco. Esta es la opción que yo voy a elegir. Al elegirla, puedo hacer aquí doble clic y automáticamente, observe, me va a abrir de esta manera. Si observaron que esta imagen ya la hemos visto en la presentación, automáticamente nos crea por defecto la tabla 1. Yo quiero ahora modificar esta tabla 1, yo quiero cambiarla, yo quiero crear mis campos. Para eso tengo las vistas. Estas vistas son las herramientas donde yo voy a trabajar. Para cambiar la vista de ver, hago clic sobre ella y me voy a la vista llamada vista de diseño. Primero que todo, me va a pedir guardar la tabla. Por ejemplo, vamos a crear esa tabla para clientes. Entonces vamos a cambiarle el nombre, vamos a colocarle allí en la tabla
cliente, por ejemplo, vamos a trabajarlo de manera simple, sencilla. Hago clic en aceptar y automáticamente se creó mi tabla cliente. Si observan que en la parte superior, donde está el nombre, donde se encuentra el nombre de tabla 1, cambió ahora a cliente. Y también hacia el lado izquierdo, donde está la opción de vista de las tablas, automáticamente allí también me cambia el nombre. Pero ahora viene lo siguiente, aquí viene el cambio. Yo tengo el nombre de los campos. Recuerden que los campos vienen siendo mis columnas. Yo, por ejemplo, este ID tiene una llavecita aquí, si la pueden observar, significa que esta viene siendo mi clave principal. Yo puedo dejar ese ID o puedo llevarlo también, colocarle número. Voy a colocarlo sin acento. Puedo dejarlo como autonumeración para que él automáticamente me vaya numerando. 1, 2, 3, 4. Ahora, yo necesito crear un segundo campo. Para un segundo campo paso a la siguiente línea. En esta siguiente línea, yo quiero que ahora me aparezca la cédula. Ok. Puedo trabajar en mayúscula o puedo trabajar en minúscula. Ok. Y ahora, la cédula me va a aparecer aquí el tipo de dato. Para el tipo de dato lo despliego. Una cédula, ¿qué tipo de dato me muestra la cédula? Números, letras, ¿qué dato me muestra? Números. Entonces voy a buscar aquí la opción o el tipo de dato llamado número. Ahora, me voy al siguiente. Ahora necesito el nombre. El nombre, yo voy a trabajar por un texto, pero observen que yo tengo dos tipos de texto, texto corto o texto largo. ¿Qué tipo de dato puedo utilizar? ¿El corto o el largo? ¿Por qué el largo? No, si le estoy pidiendo el nombre solamente, el corto. ¿Ok? Cuando me van a pedir el largo, aclaro esta parte, el largo viene siendo una gran cantidad de texto que puede ser más de una línea, pero aquí yo necesito una cierta cantidad de caracteres, por ejemplo, de repente por máximo 8 caracteres, 8 o a 10 caracteres. Eso viene a lo siguiente. Observen que en la parte inferior, donde yo tengo aquí abajo, observen tamaño del campo. ¿Cuántos caracteres me aparecen aquí? 255. Yo puedo modificarlo. De repente yo no quiero que sea tanto. Yo quiero de repente que sea solamente a 10, porque, bueno, existen las excepciones de las excepciones, nombres que tienen tan largos unas 12 letras, de repente vamos a llevarlas a 15 por prevenirnos, ¿ok? Listo, ya hicimos el cambio. Ahora nos vamos con los apellidos. Apellido. Ajá, el apellido, vuelvo a repetir el proceso, texto corto. ¿En cuánto es el espacio podemos dejarle el apellido? 15 igual, exactamente. Ahora yo me voy para la edad. Esa edad, ¿qué tipo de dato puedo agarrar? Número. Ok. El número. Aquí vamos a hacer un cambio. Observen que tengo el tamaño de dato entero largo. Ese entero largo, ¿creen que está bien en un entero largo, un número entero largo? ¿O cómo podemos modificarlo? Ok. Tenemos también la opción de formato. Tenemos también lugar de decimales automático. Ok. Ese lugar de decimales automático, ¿ustedes creen que sea necesario colocar decimales para la edad? No. Muy bien. Está bien, por el momento vamos a dejar esa parte del entero, pero vamos a observar aquí lo siguiente. Tenemos entero largo, tenemos entero, simple, doble. Vamos a trabajar simplemente con números enteros, ¿ok? Y allí está ese dato. Ahora, por último, vamos a terminar aquí, vamos a colocarle país, el origen. Vamos a trabajar igualito con texto corto, pero al nombre del país vamos a colocarle que tenga un espacio de 20 caracteres. ¿Ok? Ya estaría lista mi tabla. Ahora, ¿cómo yo la voy a ver para poder ingresar los datos? Me voy a la opción llamada vista y la voy a cambiar. Ahora la cambio a la opción llamada vista de hojas de datos. Automáticamente él me dice, primero debe guardar la tabla. ¿Desea guardarlo ahora? Le decimos que sí. Observen qué ha sucedido. ¿Qué nos cambió? Automáticamente se han creado todos los campos. Ahora tengo número, tengo cédula, tengo nombre, apellido, edad y país. Vamos a comenzar. Por ejemplo, voy primero a la cédula. Primero, ¿qué debo colocar aquí en el nuevo? 1. Pero al escribir la cédula, ok, por ejemplo, yo voy a colocar aquí un número de cédula. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Observen cuando yo empecé a escribir en el número de cédula. ¿Qué pasó con el número? ¿Qué observaron? Se creó automáticamente, ¿no es así? Recuerdan que el tipo de dato era autonúmero. Autonúmero, ¿qué quiere decir? Que cuando yo empiezo a escribir en la tabla automáticamente se va a crear el número. Bien, vamos a colocar de repente que el nombre este sea Pedro, el apellido de repente Caminos,
Ajá, ¿qué edad puede tener ese Pedro? Vamos a ver, ¿qué edad le vamos a colocar a Pedro? Vamos a ver que tenga 50 años. ¿De qué país viene? Vamos a colocarle que venga de Francia, por ejemplo. Ahora vamos con el segundo, vamos a colocar otro número de cédula. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí que sea 5, 6, 7, 8. Observen qué pasó con el número. Automáticamente vamos a colocar aquí a María. Vamos a colocar que María sea arroba. Vamos a colocarle que María tiene 25 años. ¿De qué país puede venir María? Vamos a ver. ¿De dónde? Colombia. Ok. Ya tenemos dos datos y allí yo puedo seguir ingresando mis datos y allí yo puedo ir guardando esos datos, ¿ok? Eso es de forma automática. ¿Cómo puedo ir guardando mi información? Haciendo clic en acción llamada, guardar. Allí automáticamente se ha guardado mi base de datos. Pero hay otra forma más bonita de guardar datos por medio de un formulario. ¿Cómo puedo crear un formulario? Que esta parte yo por allí les dejé también videos tutoriales de cómo crear formularios dentro del aula virtual. Pero para eso podemos ir a la opción llamada crear y hay una pestaña llamada formularios. Yo, por ejemplo, puedo crear un formulario en blanco, puedo diseñar un formulario o de una forma más bonita y automática puedo hacer clic en formulario. Observe, automáticamente se crea mi formulario. Ya está listo las tablas, están listos los campos, está listo todo. Pero yo puedo hacer lo siguiente, yo esto lo puedo desplazar un poquito para acá abajo. Si de repente yo quiero a este formulario colocarle un loguito, colocarle más cosas, ¿qué puedo hacer yo por allí? Por ejemplo, tengo mis temas, mis colores. Puedo agregarle un color de fondo. Vamos a irlo cambiando. Si observa que va cambiando poquito a poquito, puedo utilizar combinación de colores, ¿ok? A mi gusto, pero también yo de repente puedo hacer lo siguiente. Tengo también una opción llamada controles. Los controles que son una serie de botones, por ejemplo, tengo aquí los espacios de texto, tengo también lo que son los botones. Un botón, por ejemplo, que yo pueda crear aquí ese botoncito va a tener una serie de opciones, de repente que yo quiero que vaya al siguiente registro, vaya cambiando de registro, o yo puedo agregarle por lo menos navegación de registro, tengo también opciones de registro, observen que cada registro me va cambiando la opción y también puedo hacer opciones con formularios, si de repente abrir el formulario, cerrar el formulario, todo esto yo lo puedo ir creando de mi manera, a mi forma, como yo quiero que me cree mi formulario. Ok, les explico una cosita. La actividad que yo les voy a mandar a ustedes, yo por allí les voy a pedir que me realicen lo siguiente. Claro, hay algunas cositas que las voy a dejar como tarea para ustedes, pero hay una solución muy bonita que les dejé por allí. Cuando yo les mandé a ustedes el material de Access, les mandé también una guía específica de Access que yo creé y también les mandé unos videos tutoriales muy chéveritos que explican cómo realizar un formulario, cómo realizar una relación y cómo realizar de repente una consulta. La parte de la consulta sí la voy a dejar de tarea. ¿Ok? Esa sí la voy a dejar de tarea. Pero la parte de formulario sí está bastante sencilla, es bastante chévere, ya ustedes pueden observar. Esta es una forma de crear un formulario. Ahora, yo quiero de repente crear un formulario desde cero. Por ejemplo, claro, recuerden que un formulario es en una tabla. Ahora, supóngase que yo necesite crear una segunda tabla. Vamos a guardar primero este formulario. Para salir de aquí, yo voy a dar clic, botón derecho, observen aquí, guardar. Puedo guardar mi formulario, vamos a colocarle cliente, piso, formulario. Ok, y lo guardo. Observen que cada objeto que yo voy creando en la lista de objetos se va creando. Tengo en la parte de arriba las tablas y en la parte de abajo tengo los formularios. Ahora yo necesito cerrarlos. Botón derecho, hago clic en cerrar y vuelvo a cerrar mi tabla por aquí. Botón derecho y la cierro. Le dice que si desea guardar, yo le digo que sí guarde los cambios y automáticamente se ha cerrado. Ahora me voy a ir a inicio. Resulta que yo necesito crear una nueva tabla. ¿Cómo puedo crear esta tabla? Simple. Puedo irme por la opción llamada crear y en la opción llamada tabla. Automáticamente se ha creado una tabla. Por defecto, la tabla nueva se va a llamar ahora tabla 1. ¿Ok? Ahora, yo esta tabla necesito guardarla. Me puedo ir otra vez por diseño o puedo ir directamente a guardar. En guardar me dicen la tabla. Yo, por ejemplo, voy a colocarla a esta la tabla habitación, por ejemplo. Voy a colocarla sin acentos para que sea más rápido. Aceptar. Ahora, yo puedo mi vista cambiarla a diseño. En mi diseño vuelvo otra vez y la identificación.
Aquí yo puedo colocarle, de repente ya no quiero que sea el ID, sino ahora que sea número habitación para llevar el control, por ejemplo. O de repente yo quiero que sea número para el registro. Vamos a dejarlo por número. Entonces aquí yo sí le coloco habitación. Recuerden que de repente el número del registro puede ser diferente a la habitación, porque hay hoteles que, por ejemplo, si está en el piso 1, la habitación se va a llamar 101. Por defecto, primero colocan el número del piso y el 01 que corresponde a la habitación número 1 y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, yo creo que ustedes eso se lo han explicado más en otras materias. Ok. Yo aquí estoy indagando, pero aquí me voy ahora con el tipo de dato. El tipo de dato para la habitación. De repente yo necesito el número, voy a trabajar por número. Entonces aquí, ¿qué tipo de campo? ¿Entero largo o entero? Entero. Muy bien. Ah, ya aprendieron esa parte. Me gusta esa parte. Creo que están entendiendo esta parte. Ahora, ¿qué otro dato podemos agregar de una habitación? A ver, ilústrenme. ¿Qué otro tipo de dato podemos agregar? Pensemos. Ajá. Vamos a colocarle tipo habitación. Ok. Ajá, muy bien. Entonces vamos a colocar ese como entero corto. Vamos a colocarle ahora el costo. Ese costo viene siendo trabajando por qué tipo de dato. Número. Muy bien. Ahora mi pregunta es, el tamaño de ese campo. Vamos a trabajarlo aquí. ¿Trabajamos como entero largo o entero? Entero. Ok, trabajémoslo como entero entonces. Ok, muy bien. ¿Qué otro dato podemos agregar para terminar esta parte? Mm, puede ser. O de repente sí, porque hay habitaciones que pueden tener de repente 3 camas, 4 camas, de repente una habitación que sea familiar, una habitación para 2 personas. Vamos a colocarla entonces aquí que sea este número persona, por ejemplo. Entonces aquí vamos a trabajar con número también y vamos a trabajar con entero largo o entero. Entero. Muy bien, vamos a dejarlo hasta allí porque de repente nos van a salir una serie de datos y ustedes de repente van a ir indagando mucho más, más y más y más. Ajá, dime. Buena pregunta. Voy a hacer este ejemplo ahorita para que tú puedas verlo y los puedan observar todo, incluso los que están conectados. Vamos a guardar entonces lo que tenemos por aquí. Vamos a hacer el guardado de la información. Observen cómo guardé acá. Y ahora voy a cambiar la vista para ir a la hoja de datos. Me preguntas por aquí si usted puede crear un campo directamente por aquí sin hacer todo ese engorroso proceso. Sí puedo hacerlo. Por aquí, observen. Hago clic acá y elijo qué tipo de datos yo quiero. Por ejemplo, que sea un dato de texto corto. Entonces aquí me aparece campo 1. Yo no quiero que sea campo 1. ¿Qué dato le puedo colocar aquí? De repente, ¿qué otro dato podemos tener de una habitación, por ejemplo? Ajá, días. Podemos colocar por aquí. Días. ¿Ok? Y allí está. Si yo quiero cambiar ese tipo de dato, puedo hacerlo de la siguiente manera. ¿Ok? Ya por aquí, pues no puedo hacerlo. Me puedo ir otra vez entonces al tipo de diseño. Ok, en los días, como está en texto corto, lo que hago es modificarlo y lo cambio a número. Y aquí me voy otra vez, guardo la información y me voy a la hoja de datos. Se observa cómo está. Y allí yo voy modificando y agregando poco a poco y voy agregando la información que yo necesito. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, hasta este momento? Ninguna. Ok, si de repente ustedes tienen alguna pregunta, aquellos que estén conectados, me la pueden escribir vía plataforma o vía WhatsApp y les voy resolviendo poco a poco sus dudas. Ok, ajá. Dígame, no, no, tranquila que para eso estamos. Ah, muy bien. Buena pregunta. Vamos a volver entonces a la parte del cliente. Por ejemplo, vamos entonces a ese formulario. Si yo, por ejemplo, quiero aquí que me aparezca el siguiente, la siguiente persona, yo puedo hacer lo siguiente. Me puedo ir entonces a crear aquí una serie de opciones. ¿Ok? Por ejemplo, yo necesito aquí crear un botón, un comando que sea específico para que me diga que sea el siguiente registro. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Primero que todo, voy a cambiar mi tipo de vista, ¿ok? Voy a crearla por vista de diseño. Yo tengo que trabajar obligatoriamente por vista de diseño para poder crear botones o cualquier comando, ¿ok? Mis controles o mis comandos están acá. Yo creo un botón, vamos a crear un botoncito, vamos a diseñarlo por aquí para el siguiente registro.
Entonces me voy a operaciones de registro y entonces yo agrego uno para que sea de repente guardar un registro o ir al siguiente registro. Por ejemplo, en navegación, tengo el buscar un registro o buscar el siguiente registro. Hago clic en siguiente. Él por aquí me va a decir que si yo quiero una imagen para este registro, yo puedo examinar para ese botón, de repente buscar una imagen que yo tenga guardada en mis archivos o de repente, si yo quiero trabajar por texto, le voy a decir buscar el siguiente registro o siguiente, como ustedes quieran, lo pueden dejar. Yo voy a dejarlo aquí, buscar el siguiente registro. Hago clic en siguiente. Aquí el comando 29, yo de repente puedo dejarlo por defecto para no crear alguna confusión o algún problema, lo dejo tal cual como está. Por último, hago clic en finalizar. Observen que está en buscar el siguiente registro. Ahora vamos a verlo cómo creado. Guardo mi información, cambio mi tipo de vista y me voy a vista de formulario. ¿Qué pasa si hago clic con el siguiente? Me va a decir, no está especificado los criterios de búsqueda en la acción siguiente registro. Sucede lo siguiente. Sucede que al momento de crear un botón, yo tengo que tener cuidado con algo que yo no hice acá, que era por lo menos combinar que ese botón se fuera al registro. ¿Ok? Por lo tanto, me quedó creado un botón vacío que no me está haciendo ninguna acción. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esa parte. Entonces vamos a detener aquí el macro un momento y eso lo puedo yo resolver. Y yéndome nuevamente a la parte del diseño, ok, busco aquí el comando, busco aquí el botón y lo que hago es simplemente hacer la modificación. Ok. ¿Hay alguna más pregunta sobre este tema, sobre esta parte? Ninguna. Ok. Ajá, para continuar, para finalizar con esta parte. Recuerden que cuando ustedes quieran hacer alguna modificación, primero que todo, tienen que cambiar la vista. Todo el tiempo, toda modificación de formulario o toda modificación de tabla va a ser por siempre por la opción llamada vista de diseño. Y cuando ustedes quieran ver, por ejemplo, cómo está quedando nuestra presentación, me voy a vista de presentación. Esta parte de vista de presentación, más que todo, es para ver cómo va a quedar estéticamente el formulario. Si necesito agregarle algo, crearle algo, modificarle algo. Y luego, la vista que tenemos, vista de formulario, va a ser aquella vista cuando yo voy a guardar o voy a crear algún nuevo dato para ese cliente o si yo voy a registrar a alguien nuevo. ¿Ok? Eso es lo que nos va a aparecer básicamente acá. ¿Ok? Entonces, por esta parte, en la parte de Access o en la parte de gestión de base de datos, prácticamente Access viene siendo el programa más básico y más sencillo. ¿Por qué? Existen otros programas de sistema de gestión de base de datos llamado, por ejemplo, SQL, pero ¿qué pasa con SQL? SQL es un sistema de gestión de base de datos mucho más avanzada que lo utilizan, pero la gente que es especialista para informática o para sistemas. Ustedes que no son específicamente de informática, utilicen este que es el más básico perteneciente al paquete Office, ¿ok? Uno de los más sencillos, los más básicos. Y les doy la siguiente noticia. Lo que ustedes están trabajando aquí, lo que están conociendo aquí, es lo mismo que trabaja por la parte informática. Pero en la parte de informática yo les toca es programarlo. Ustedes prácticamente aquí lo están viendo por la parte de puro diseño, simplemente escribiendo información, agregando información por un objeto y automáticamente agregándole una opción y ya está. Lo que ellos hacen por varias líneas de código, ustedes lo van a hacer por prácticamente por vista de diseño. ¿Ok? Ahora, hay otra parte que son las consultas, pero esas sí se las dejo como tarea. Ahora les explico un poquito cómo va a ser el trabajo. ¿Cuál va a ser la actividad que van a realizar? Como esta clase que estamos viendo el día de hoy, la clase, pues yo la tenía pautada y el IESI la tenía pautada para el jueves pasado. Pero ¿qué sucede? Como el miércoles pasado, la semana pasada, hubo los actos de grado de nuestra institución, todo fue corrido. Entonces también ustedes van a tener esa ventaja. Van a tener unos días más para realizar su actividad. ¿Cuándo va a ser la entrega de la actividad de la base de datos? Para el 5 de julio, hasta las 11:59 de la noche. Van a tener ese chance para realizar su base de datos. Por ejemplo, la actividad por allí, creo que si mal no recuerdo, voy a trabajar por allí con una actividad que es una empresa láctea. Van a trabajar con una empresa por lo menos de lo que es los proveedores, los clientes. Van a realizar por allí 3 tablas. Les voy a pedir también que realicen un registro y que me realicen formulario.
¿Ok? Va a ser simple. De repente los registros que les voy a pedir es que me registren de repente 10 productos, que me registren 10 proveedores y que me registren 10 clientes. Claro, yo por allí les estoy diciendo cuáles son los datos que yo quiero, que si de repente el nombre del artículo, nombre del cliente, todo yo se los voy a pedir por allí. Allí por lo menos en la hoja de trabajo que les monté está todo bien especificado, todo lo que se les está pidiendo. Es algo muy fácil y muy sencillo y bastante básico. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan referente a esto, ya saben cuáles son los medios, ¿ok? Con mucho gusto, pues a medida que voy atendiéndolos, pues les voy respondiendo sus dudas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, mis niñas? Y si ustedes por lo menos que están viendo a través de internet o están viendo esta en un video, pueden consultar pues a través de los canales regulares. Bueno, no me queda más nada que decirles, sino desearles una feliz tarde. Que estén muy bien. Hasta luego.